Vámonos al Congreso de la República, porque sin duda las curules de paz, que son una apuesta por tener una representación de las regiones en donde la guerra se enquistó durante décadas, pues se convirtieron en una luz de esperanza para varias zonas del país. Sin embargo, hoy los congresistas de esas curules están diciendo que les tocó a ellos tomar la iniciativa porque el gobierno no la está tomando. ¿En qué, Andrea? Sí, Juan Pablo, estamos refiriéndonos a la reforma a la ley de víctimas. Recordemos que esta ley es de 2011, ya completa entonces 12 años sin una actualización y estaban en ese diálogo con el gobierno a través de la unidad de víctimas para presentar una actualización y una reforma a esta ley tan importante. Pero resulta que ellos dicen, bueno, si el gobierno no va a hablar en esta reforma de presupuesto, que es lo que finalmente se necesita para destrabar todos estos inconvenientes administrativos, toda esta burocracia y que se siga revictimizando a las víctimas porque la justicia, ni la verdad ni la reparación les llega, pues entonces rompemos cobijas y nosotros nos adelantamos. Sin el gobierno vamos a presentar una reforma a la ley de víctimas y lo van a hacer ahora a las 2 de la tarde en el Congreso de la República. Por eso quiero saludar a esta hora al representante de una de esas 16 curules de paz, Diógenes Quintero. Gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Juan Pablo, a Mauricio, a Paola y a toda la audiencia, un saludo especial. Bien, representante, cuéntenos ustedes por qué dicen ya no esperamos más al gobierno y sobre todo ese tema crucial del presupuesto, ustedes deciden presentar una reforma a la ley de víctimas. Sí, mira, nuestra llegada al Congreso definitivamente tiene que contribuir a que la realidad de las víctimas cambie, a que la indemnización, la reparación integral a las víctimas llegue efectivamente. Y realmente con la llegada de este gobierno que en su discurso ha sido muy generoso con las víctimas, nosotros pues confiábamos de alguna manera en que podía haber una articulación importante entre el legislativo, que somos nosotros, y el gobierno para cambiar esa realidad de las víctimas, para acelerar el ritmo de reparación. Pero con la administración que actualmente tiene la unidad de víctimas, con la dirección actual, ha sido bastante difícil la articulación, la comunicación. Hoy en día la unidad de víctimas está en construcción de un proyecto de ley y cuando nos invitó a dialogar sobre el tema, lo primero que anunciaron es que no se iba a tocar temas presupuestales. Y para nosotros una reforma a la ley de víctimas que no contribuya a acelerar el ritmo de la reparación a las víctimas, pues no tiene ningún sentido. Entonces, por eso optamos por construir una propuesta nuestra de las 16 curules de paz. Obviamente, esta propuesta ha sido conversada con nuestras organizaciones, con organizaciones de víctimas de los territorios, con algunas mesas de víctimas, y hoy va a ser radicada y fruto del debate que va a surtir en el Congreso, en Comisión Primera y en la plenaria de la Cámara, del Senado y demás, queremos hacer audiencias públicas, queremos conversar con líderes, lideresas de víctimas, defensores y defensoras de los derechos de las víctimas para enriquecer este proyecto de ley y que logremos una reforma que adecúe la ley de víctimas a las sentencias de la Corte Constitucional, al acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón, y que lo más importante, que acelere el ritmo de reparación. Yo creo que ustedes ya han estado enterados de la realidad que viven hoy en día las víctimas. Te decía, esa expectativa, esa ventana de oportunidad, esa legitimidad que tenía la unidad de víctimas con la llegada del nuevo gobierno de hacer las cosas, se ha visto frustrada. Hoy la realidad de las víctimas en los territorios es peor que en periodos anteriores. Y funcionarios que han llegado a la unidad menos competentes que anteriores funcionarios, un ambiente laboral internamente en la unidad para las víctimas que no contribuye tampoco a los derechos de las víctimas, a que los derechos de las víctimas sean garantizados. Y pues realmente ha pasado un año y no ha habido un cambio
importante en esto. Claro, representante, ¿qué errores ha habido en la ley de víctimas y restitución de tierras? Porque vemos un rezago, vemos que no se ha cumplido, muchas son las víctimas que todavía están reclamando y algunas incluso ya han muerto porque definitivamente el Estado no les ha respondido y no se ha implementado de acuerdo con lo acordado en los acuerdos de paz. Sí, mira, el principal error y la principal adecuación que requiere la ley de víctimas es que la ley de víctimas se construyó en el 2011 para una cantidad de víctimas que el Estado colombiano esperaba de unos 3 millones de víctimas, ¿sí? El Estado colombiano en su momento creía que en Colombia habían alrededor de 3 millones de víctimas. Pero hoy la realidad es, si ustedes lo pueden evidenciar en las cifras de la Unidad para las Víctimas, y es que hay 9.500.000 víctimas registradas hasta el momento y el registro sigue abierto y cada día siguen llegando más víctimas al registro único de víctimas. Entonces, sin duda que hay una desproporción entre la aspiración que tenía el Estado colombiano de reparar a las víctimas y la realidad que había. Y esa adecuación de la ley tiene que hacerse. El Estado colombiano, el gobierno nacional tiene que hacer esfuerzos y el esfuerzo tiene que traducirse en mayor presupuesto. Mira, el gobierno anterior, el gobierno Duque, tenía una meta en el plan de desarrollo de reparar a 500.000 víctimas. Desde luego no lo logró, solo alcanzó a reparar 320.000 víctimas. Este gobierno, el gobierno de Gustavo Petro, que aspirábamos nosotros que fuera mayormente generoso en acciones y en recursos para las víctimas, puso una meta en el plan de desarrollo Potencia Mundial de la Vida de 600.000 víctimas. Eso no es determinante, eso no cambia la realidad que viven las víctimas. Nosotros, las curules de paz, planteamos una meta de 1 millón de víctimas. Y miren, una cosa es la meta, otra cosa es cómo van haciendo las cosas y cómo van avanzando las cosas. En un año, en el año de gobierno que pasó de la dirección actual de la unidad de víctimas, se han reparado solamente 72 víctimas, 72.000 víctimas. 72.000 víctimas, multiplíquelas por 4 años y eso no da ni la meta que cumplió el gobierno Duque, que fueron 320.000 víctimas. Es decir, o seámosle honestos a las víctimas del conflicto armado, dejemos de los discursos bonitos y digámosles la realidad, y es que no se están haciendo acciones contundentes para cambiar esta realidad que viven las víctimas. Uno podría llegar a interpretar de esto que usted nos está diciendo, representante, que en medio de las circunstancias presentes, el gobierno o el Estado colombiano, para que no lo personalicemos en el gobierno Petro, sino el Estado colombiano, a pesar de que hay una ley de víctimas, está revictimizando a las víctimas. Desde luego, solamente la espera, Juan Pablo, de una víctima del conflicto armado en la reparación, en el goce efectivo de derechos, en que el Estado cumpla su obligación de repararla, eso ya es revictimización. Hay víctimas, Juan Pablo, esperando más de 20 años su indemnización administrativa. Víctimas que por el conflicto les cambió la vida. A un niño que hoy debe tener 30 años, le asesinaron el papá, le cambió la realidad de la vida y ese daño no se le ha sido reparado. Desde luego que eso es revictimización. Representante, quiero preguntarle, ¿quién le dijo no desde el gobierno a hablar del tema de la plata, hablar del tema del presupuesto? Si en algún momento con el Ministerio de Hacienda el ministro les dijo es que no hay plata para esto, o desde la unidad de víctimas, porque finalmente el dinero es importante para que no se quede todo en buenas intenciones, sino que haya un cambio y una actualización en esta reforma a la ley de víctimas. Mira, la mayor indisposición, intransigencia la hemos encontrado en la unidad para las víctimas, es decir, en su directora, en la doctora Patricia Tobón. Indisposición, intransigencia para conversar, para dialogar y para estar en los temas de víctimas. Nunca la doctora Patricia Tobón ha venido al Congreso a pelear por su entidad, por mayor presupuesto, para reparar a las víctimas del conflicto armado. Nunca ha buscado apoyo de congresistas para lograr mayor presupuesto y para lograr fortalecer su entidad, que finalmente es la responsable de la indemnización administrativa. Nosotros, oponiéndose el gobierno, Andrea, con oposición del gobierno, en el plan de desarrollo logramos
un artículo que crea o que obliga al gobierno a hacer un plan de aceleración de las indemnizaciones administrativas de las víctimas. El Estado colombiano, a partir de una proposición nuestra en el plan de desarrollo, tiene la obligación de hacer un plan de aceleración y un plan que tenga tiempos, que tenga presupuesto y desde luego que sea ejecutable. Y a esa proposición nuestra se opuso el gobierno, se opuso la unidad de víctimas. Pero ¿hasta dónde uno podría pensar que esta oposición y en realidad el que no le estén dando celeridad a algo que es necesario, por todos los argumentos que usted nos ha señalado, es en realidad porque no hay plata? ¿Y cómo se va a hacer un plan de reparación? ¿Cómo se va a hacer un plan para atender a las víctimas si no hay recursos suficientes que permitan cumplir con lo mismo? Eso sí que es construir castillos en el aire. Juan Pablo, estamos de acuerdo que la plata no alcanza para reparar de un día para otro la totalidad de las víctimas. Solamente se han reparado el 13% de las víctimas. Hay 9.500.000 y solo se han reparado 1.200.000 víctimas. Desde luego que no hay plata, pero nosotros hemos identificado unas fuentes, que haciendo unos esfuerzos, que habiendo voluntad política del gobierno, se pueden lograr. Nosotros proponemos que adicional al presupuesto que hay hoy para reparar a las víctimas, billones más. ¿Y cuáles son las fuentes que hemos propuesto? El presupuesto general de la Nación, la reforma tributaria que ya se adicionó este año y que no nos cumplieron con una promesa que habíamos hecho el año pasado cuando aprobamos presupuesto del 2023, y los ingresos excepcionales de la Nación. Los ingresos excepcionales es cuando el Estado colombiano recibe mayores ingresos porque sube el petróleo, porque suben las exportaciones y demás. Si hacemos esos esfuerzos con esas fuentes que hemos identificado y que no se han hecho hasta ahora, lograríamos la meta que nosotros proponemos, que no es suficiente, desde luego, que es muy razonable a la realidad fiscal del país, pero también que es un poco más benévola con la situación que viven las víctimas. Entonces, no hay plata, no hay la plata suficiente. Funcionarios del gobierno, estudios han dicho, se requieren 70, 80 años para reparar a las víctimas del conflicto armado que hay en el país. ¿Y qué? ¿Vamos a esperar los 80, los 90, los 100 años para reparar a las víctimas? ¿O hacemos esfuerzos, o hacemos algo, buscamos la plata y acortamos ese tiempo? Ese punto es crucial, representante Diógenes Quintero, uno de los representantes de las curules de paz en el Congreso. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y le digo que es crucial porque es muy sensible para el presidente Gustavo Petro. Así que consultaremos también con su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y también con la directora de la unidad de víctimas. Es Patricia Tobón, ¿no? Patricia Tobón, Bien. A ver qué nos dice. Óigame, Andrea, hay trino de Alejandro Char, Alex, ¿no? Como aparece Sí. ahora en la publicidad electoral. Alex. Para en el quitarse Twitter dice el chat. Alejandro. Entonces, sí. Vota por Alejandro, vota por Alex. Bueno, Alejandro Char se pronunció Sí. sobre la orden de detención internacional en contra de su hermano. Esto fue lo que dijo. Confío plenamente en la inocencia de mi hermano. En nuestra familia siempre hemos sido respetuosos de las decisiones judiciales y estoy seguro que con el equipo de abogados se presentarán todas las pruebas necesarias y contundentes que aclararán esta situación. Aquí no hay ninguna sentencia. El proceso aún continúa en fase de investigación. No se refiere a que su hermano está volado, que no le está respondiendo a la justicia, y no se refiere tampoco a esas declaraciones de Aida Merlano que lo salpican también a él.